Una revolución es un cambio profundo que ocurre en una sociedad, ya sean políticos, económicos, sociales o culturales. Las revoluciones atlánticas fueron la Revolución Industrial, la Revolución Francesa de 1789 y las revoluciones de independencia americana. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial generaron un mundo caracterizado por el ascenso de la burguesía y el desarrollo de la economía capitalista. La Revolución Industrial puso fin a una agricultura inestable y a la producción artesanal. Antes, la principal actividad económica era la agricultura. La modalidad de producción más extendida era el cultivo de rotación trienal. La capacidad productiva no siempre aseguraba el sustento y la población sufría hambrunas. Las formas predominantes de producción eran el taller artesanal, el sistema doméstico y la gran manufactura urbana. Las manufacturas eran caras y escasas. La población era afectada por malas cosechas que provocaban insuficiencia de alimentos y esto acentuaba la malnutrición y la vulnerabilidad ante las enfermedades. La consecuencia era un aumento de la mortalidad. La revolución industrial que originó el sistema económico capitalista industrial nació en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Surgió allí ya que había una agricultura próspera, un sector manufacturero desarrollado y un importante comercio ultramar. El antecedente de la revolución industrial fue que se incorporaron cambios técnicos en el trabajo agrícola y se crearon leyes que posibilitaron un desarrollo de la agricultura. El Parlamento votó una gran cantidad de leyes sobre el cercamiento de tierras. Surgieron así las propiedades cerradas. Las leyes modificaron la organización del trabajo agrícola. Se implementaron nuevos métodos para explotar la tierra sin que se agotara. Se perfeccionaron instrumentos como el arado, se utilizó abonos para fertilizar el suelo, las herramientas de madera se reemplazaron por las de hierro, se extendió un sistema de rotación, se introdujeron cultivos. La agricultura pudo aumentar la cantidad y calidad de sus productos. Como consecuencia del cercamiento, una gran cantidad de campesinos tuvieron que mudarse de las zonas rurales a la ciudad, donde se transformaron en mano de obra libre y barata para las industrias. Así, contaban con una gran cantidad de trabajadores. Otra gran consecuencia fue la obtención de alimentos suficientes. La revolución se caracterizó por la aparición de nuevas técnicas y artefactos. La primera industria que surgió en Inglaterra fue la textil y el algodón fue su materia prima principal. El surgimiento de máquinas y la utilización de energía aumentaron notoriamente la producción. Las máquinas reemplazaron el trabajo manual. Las ventajas de su empleo fueron que ahorraba tiempo y esfuerzo, posibilitaba la fabricación en serie y permitía sustituir materias primas escasas por otras más abundantes. Antes la energía provenía del humano, del animal, del agua o del viento. Se necesitaba un tipo de motor que no dependiera de la localización ni de las condiciones climáticas. El uso de la máquina a vapor fue la solución. Fue inventada por Thomas Newcomen y James Watt la puso en funcionamiento. Se utilizó en diferentes actividades, permitió aumentar la producción de hierro. Otra innovación fundamental fue la sustitución del carbón vegetal por el carbón mineral. La revolución provocó la aparición de fábricas como nuevo ámbito de producción y las primeras fueron establecimientos textiles. Implicaban una nueva forma de organizar la producción y se trabajaba bajo una disciplina estricta. En Inglaterra se crearon canales y carreteras. Durante el siglo XIX se creó el ferrocarril. En 1825, George Stephenson puso en funcionamiento el primer ferrocarril del mundo impulsado por una locomotora a vapor. En 1807, Robert Fulton construyó en Estados Unidos el primer navío de vapor. En los inicios del siglo XVIII, Inglaterra era una sociedad rural, pero entre fines del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX la población se duplicó. La mayor parte vivía en las ciudades y se dedicaba a las actividades industriales y a los servicios. La conformación de grandes mercados fue importante porque permitió contar con consumidores para sus artículos y su demanda estimuló la producción. El mercado interno aumentó en Inglaterra debido al crecimiento de la población e incorporación de consumidores. Fue importante la migración del campo a la ciudad. El mercado externo se consolidó por el aumento del comercio de ultramar. Inglaterra era una gran potencia naval. Inglaterra se convirtió en el primer país industrializado. Su economía se basaba en la industria. La sociedad superó la crisis por la escasez de alimentos. Las posteriores estuvieron vinculadas con la superproducción. Una de las condiciones esenciales fue la existencia del capital como dinero y como bienes de producción. Los pioneros de la industria textil
en su mayoría eran comerciantes, tenían un conocimiento práctico y un pequeño capital. Las industrias del hierro y las maquinarias fueron fundadas por ricos mercaderes y propietarios del campo. La nueva industria contó con el apoyo del Estado. Inglaterra se convirtió en el taller del mundo gracias a la Revolución Industrial, con gran potencia naval y exportadora masiva de productos industriales. Luego, estos adelantos se extendieron por el resto del continente. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la industrialización adquirió tal intensidad que se la consideró como una segunda revolución industrial. Este proceso dio lugar a nuevas ramas industriales, la eléctrica, la química y el gran desarrollo de la metalurgia. Surgieron nuevas fuentes energéticas, petróleo y electricidad. La industrialización necesitaba abastecimiento rápido y permanente de alimentos e insumos. Por eso, alrededor de 1870, Europa contaba con líneas férreas y barcos de vapor. La revolución industrial dio lugar al capitalismo, que era un nuevo sistema económico impuesto en las sociedades occidentales. Los partidarios liberales se oponían a la intervención del Estado en la economía y afirmaban la existencia de un orden económico natural regido por las leyes del mercado. Además, defendían la fórmula dejar hacer, dejar pasar. Gracias a esto, entre 1850 y 1873 fue la época de oro del libre cambio, hasta que se produjo una crisis económica que le puso fin a este. La industrialización produjo profundos cambios en la cantidad y el tipo de productos comercializados, ya que los alimentos, las materias primas y los productos industriales eran los de mayor interés para los países. La Organización del Mercado Mundial reflejó una especialidad. Esta recibió el nombre de División Internacional del Trabajo. Diferenciaba a países industrializados y a los que no lo eran. Hubo una caída de precios que provocó menores ingresos y endeudamiento a los países, por lo que aconsejaban que los estados impulsaran la industrialización. La revolución determinó nuevos sectores sociales. La burguesía industrial, integrada por los empresarios que controlaban y dirigían, vivían en barrios residenciales con bellas casas y jardines, alejados de zonas fabriles, y el proletariado, que eran los obreros de fábrica, que tenían magros salarios, vivían en la pobreza en los barrios obreros. Tenían diferencias en las ideas políticas. El trabajo en las fábricas era duro, con jornadas extensas y salarios bajos. Las fábricas no tenían buenas condiciones y trabajaban bajo vigilancia de capataces y eran multados. Las malas condiciones de trabajo generaron críticas y posturas reformistas. Hubo un aumento de la desocupación. Los obreros organizaron un movimiento llamado ludito o ludismo por el primer operario del siglo XVIII que rompió el telar de su patrón. Los obreros se organizaron en sindicatos, asociaciones para mejorar la vida y condiciones laborales. Reclamaban menos horas de trabajo y aumento salarial. Armaban huelgas para esto. En 1800 el Parlamento prohibió las asociaciones y las consideraron ilegales. En 1824 los sindicatos lograron la legalización de las asociaciones. Las demandas políticas de los obreros son conocidas como cartismo por la Carta del Pueblo. Así accedían al Parlamento. En el siglo XIX surgió en Europa el socialismo, que defendió a los obreros.